ejemplo de integrales trigonométricas tenemos la integral de seno cuarto de x por coseno cuarto de x respecto a x. Como sabemos, no existe una fórmula de integrales trigonométricas que nos ayuden a integrarlo de forma directa. Por ello, tenemos que utilizar identidades trigonométricas. En este caso, lo primero que puedo observar es que ambos, seno y coseno, tienen el exponente 4. Por lo tanto, lo puedo generalizar quedando de la siguiente manera. Esto es igual a la integral de seno de x por coseno de x a la cuarta respecto a x. Y esto se puede cambiar por una identidad trigonométrica que me dice que seno de un ángulo por coseno del mismo ángulo, importante esto, que los dos ángulos sean el mismo, es igual a seno de 2 veces el ángulo entre 2. Por lo tanto, utilizando esa identidad trigonométrica, podemos cambiar seno de x por coseno de x, porque el ángulo es el mismo. Por lo tanto, me quedaría que esto es igual a la integral de seno de 2 veces el ángulo es x, por lo tanto lo multiplico por 2 y obtengo 2x entre 2, y esto lo tengo que elevar a la cuarta, recordando que está siendo integrado respecto a x. Entonces, primero factoricé, hice un cambio para poder encontrar una identidad para utilizar. En este caso ya sustituí el valor que tenía originalmente por una identidad trigonométrica. Ahora elevamos a la cuarta, ya que tanto arriba como abajo me quedó solamente un término. Si lo elevo a la cuarta, me quedaría como seno de 2x a la cuarta, seno cuarto de 2x. No se afecta el ángulo, simplemente la función. 2 a la cuarta, multiplicamos 4 veces el 2, quedándome 16. Todo esto respecto a x. Después, obtengo que tampoco se puede integrar seno cuarto de 2x. Por lo tanto, tengo que factorizarlo de la siguiente manera. Primero, el 16 lo puedo sacar de la integral. Un 16avo por la integral de seno cuarto de 2x lo puedo factorizar como seno cuadrado de 2x elevado al cuadrado respecto a x. Y aquí puedo volver a utilizar una identidad trigonométrica diferente a la que utilicé en el paso anterior, porque seno cuadrado de un ángulo tiene la siguiente equivalencia: seno cuadrado de un ángulo es igual a 1 menos coseno de 2 veces el ángulo entre 2. Esa es otra identidad trigonométrica que tenemos que estar repasando y, ¿por qué no?, memorizar. Por lo tanto, si tengo seno cuadrado de un ángulo y lo cambio por eso, me quedaría que eso es igual a un 16avo por la integral de, haciendo ya el cambio de la identidad trigonométrica, me quedaría 1 menos coseno de 2 veces el ángulo. El ángulo es 2x por 2 y me queda 4x entre 2. Recordemos que siempre se divide entre 2 utilizando esa identidad, al cuadrado respecto a x. Entonces ya cambié el seno cuadrado de un ángulo por esa identidad trigonométrica, pero sigue estando elevado al cuadrado. Por lo tanto, lo que hago es
elevar al cuadrado del numerador y el denominador, quedándome que esto es igual a un 16avo por la integral de, en la parte del numerador tengo un binomio, tengo dos términos, entonces es un binomio al cuadrado. Desarrollándolo me quedaría el cuadrado del primer término, que es 1, 1 por 1 es 1, menos 2 veces el primero por el segundo, 2 por 1 son 2, por coseno de 4x me queda 2 coseno de 4x, más el cuadrado del segundo término, que el cuadrado del segundo término sería coseno cuadrado de 4x, recordando que solamente se eleva al cuadrado o a la potencia que sea la función, más no el ángulo. Todo esto entre 2 al cuadrado, que me quedaría 2 por 2, 4. Todo eso está siendo integrado respecto a x. Observando lo que resultó de elevar al cuadrado esta sustitución que hicimos utilizando una identidad trigonométrica, observamos que el 4 está dividiendo a todo, por lo tanto el 4 lo puedo sacar de la integral, y en la parte del numerador el 1, el 2 coseno de 4x se pueden integrar de forma directa, pero el coseno cuadrado de 4x no. Por lo tanto, esto lo tengo que sustituir utilizando otra identidad, quedándome de la siguiente manera, que esto es igual a un 16avo por un cuarto, recordemos que este 4 lo voy a sacar de la integral, por la integral de 1 menos 2 coseno de 4x más, y aquí es donde utilizo una tercera identidad en este ejemplo para cambiar coseno cuadrado de un ángulo. Recordemos que esa identidad en videos anteriores les explicaba cómo utilizarla. Por lo tanto, coseno cuadrado de un ángulo es igual a 1 más coseno de 2 veces el ángulo entre 2. Utilizando esa tercera identidad trigonométrica, quedaría de la siguiente manera: 1 más coseno de 2 veces el ángulo es 4x, 2 por 4x, y me queda coseno de 8x entre 2, recordando que eso está siendo integrado respecto a x. Lo que hago es multiplicar mis constantes que saqué de la integral y separarlos, los dos numeradores o los dos elementos que tengo en el numerador, entre 2. Esto es igual a 1, 1 por 1 es 1, 16 por 4, que son 64, por la integral de 1 menos 2 coseno de 4x más, separamos 1 entre 2 más coseno de 8x entre 2. Todo esto respecto a x. Ahora, cada término que quedó en la parte de adentro de mi integral se puede integrar de forma directa. Así que procedemos a integrar, quedando que eso es igual a un 64avo por la integral de 1, que es x, menos 2, la integral de coseno de 4x es seno de 4x entre la derivada del ángulo, o sea 4, más la integral de 1/2, que me quedaría 1/2 de x, más coseno de 8x entre 2 se puede integrar quedando 1/2, que es este 2 que lo saco de la integral, se mantiene porque es una constante, por la integral de coseno de 8x, que es seno de 8x entre
la derivada del ángulo, que es 8. Como ya estoy integrando, le agrego la constante de integración. Ahora lo que hacemos es simplificar las fracciones que se puedan simplificar, en este caso 2/4. Multiplico 1/2 por 1/8 que está dentro de esa integral, y puedo juntar el medio de x con el entero de x, quedando que eso es igual a 1/64 por sumo x más 1/2 de x. Esta x es como si fueran 2 medios de x. 2 medios más 1/2 y me queda 3 medios de x. Menos 2/4 lo puedo simplificar dividiendo entre 2, quedándome seno de 4x entre 2, sacándole mitad y mitad de la parte del numerador y denominador. Multiplico 1/2 por seno de 8x entre 8 y me queda más seno de 8x, porque se multiplica por 1, entre 2 por 8, que son 16. Cierro el paréntesis, más la constante de integración. Por último, multiplico por la constante que fuimos sacando de mis integrales en cada uno de los pasos, quedando de la siguiente manera. Esto es igual a 1 por 3x, que son 3x, 64 por 2, que son 128, menos 1 por seno de 4x, que es seno de 4x, entre 64 por 2, que son 128, más 1 por seno de 8x, seno de 8x, entre 64 por 16, que son 1024, más la constante de integración. Y observamos que las fracciones que resultaron ya no se pueden simplificar. Por lo tanto, eso sería mi integral trigonométrica, utilizando algunas identidades trigonométricas de seno cuarto de x por coseno 4 de x respecto a x.